Buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Henry Romero. El día de hoy voy a hablarles del ultrasonido del primer trimestre del embarazo, con énfasis en ciertos aspectos que tenemos que visualizar de lo normal y de algunas patologías que podemos reconocer desde ese primer momento y que podemos ayudar al diagnóstico temprano de estas alteraciones. Sin más preámbulos, pues vamos a dar inicio. El temario que vamos a desarrollar principalmente está involucrando finalidades sobre el primer trimestre del embarazo, luego de eso la apariencia ecográfica normal, luego algunas patologías que son de importancia como la amenaza de aborto, la muerte embrionaria, hematomas y sangrado, embarazo ectópico y por último un poco de enfermedad trofoblástica. Sin más preámbulos, vamos allá. Pues obviamente cuando hablamos del embarazo del primer trimestre, eh, estamos hablando desde el periodo desde que se inicia la fertilización de un óvulo por un espermatozoide. Y esto da inicio a una serie de eh, acciones dentro de estas células que permite su fusión y formación de un cigoto. Ese cigoto es una fusión del material genético de la mamá por medio del óvulo y del padre por medio del espermatozoide para formar una célula única. Es así que cuando se forma el cigoto, esta nueva forma de vida tiene un componente genético materno y paterno. Ello permite que posteriormente, en ese periodo de fecundación, se dé una división celular de esta célula única y llegue al momento de la formación de una mórula. Una mórula es el eh, producto de la concepción que tiene entre 12 a 15 células después de la duplicación iniciales. Después de eso, la mórula es un conjunto de células que desarrolla un espacio quístico y es así como se llama blastocisto hasta que ocurre la implantación más o menos el día 23. Pero para que quede mejor ejemplificado, vamos a visualizarlo en este esquema. Obviamente, todos estamos familiarizados con el ciclo ovárico y con el ciclo menstrual a nivel del útero, que permite preparar el útero cada mes para un posible embarazo. Y es por ello que cuando hacia el día 13 ocurre un pico de LH, es lo que permite que 12 a 24 horas después el folículo dominante se rompa y libere el ovocito. Esa liberación del ovocito hace que pase por medio de movimientos de las fimbrias hacia la interior de las trompas de falopio. Posteriormente, cuando ocurre casualmente una eyaculación en el tiempo adecuado, pues los espermatozoides después de cierto tiempo van a alcanzar el óvulo y van a intentar ingresar a él para poder fecundarlo. Después de ello, que un espermatozoide lo logra realizar, pues se forma el cigoto y el cigoto se empieza a dividir hasta formar de 12 o más células y se llama mórula. Posteriormente la mórula se convierte en blastocisto y es el blastocisto el cual se implanta a nivel de la pared del útero. Bueno, esos son conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta para poder estar familiarizados con lo que vamos a hablar posteriormente. Bueno, claro, es el blastocisto que se implanta, pero la implantación tiene que tener varios factores a nivel del útero. Y esos factores a nivel del útero son muy importantes, ya que el útero estuvo siendo preparado para un posible embarazo y cuando eso ocurre, la desidualización, que es la reacción del endometrio, que es un endometrio engrosado, hipoecogénico por el alto contenido de glucógeno y que está siendo preparado, pues obviamente cuando ya ocurre la implantación, hay una reacción de las células del cigoto del blastocisto con la decidua y es así como se forman los primeros componentes, como es parte de la placenta primitiva, que son las células del sincito trofoblasto, que son esenciales para la implantación y además de eso, pues permiten la nutrición del producto de la concepción en sus formas tempranas. También es importante mencionar que para este momento es el día, más o menos el día 23, después del último momento de menstruación que tuvo la mujer. Y es aquí cuando ya empieza a ser detectada la gonadotropina crónica en su porción beta a nivel de sangre. Entonces, desde aquí ya puede empezar a salir positiva una prueba en sangre, que cabe aclararlo.
Pues también esta imagen está dada para que tengamos conceptos básicos, por ejemplo, que existe una cavidad extracelómica y una cavidad amniótica incipiente. Y en este momento el embrión solo consta de dos capas de células, que son el epiblasto y el hipoblasto. Posteriormente, este embrión va a sufrir diferentes transformaciones a través de la gastrulación, en donde se convierte en un disco trilaminar, y posteriormente la neurulación, cuando se forma la notocorda, y la notocorda induce la formación del tubo neural y posterior cierre de los neuroporos con desarrollo del sistema nervioso central de forma incipiente. Todo esto es importante, pero la intención de esta presentación es para que vayamos siendo familiarizados con ciertas estructuras que vamos a visualizar en el ultrasonido. Y una de las primeras que se forma, y usualmente se forma a eso del día 27 después del último periodo de menstruación, es el saco vitelino. Y el saco vitelino pues son dos, el saco vitelino primario y el saco vitelino secundario. Sin embargo, el saco vitelino primario no es importante y no es relevante para este propósito de la clase, sino que únicamente lo es el saco vitelino secundario, en donde esta estructura es la primera estructura visualizada en ultrasonido de acuerdo a el producto que se va a formar. Y puede ser que solo visualicemos un saco vitelino y que no logremos visualizar el disco bilaminar, pero eso puede ocurrir en un embarazo muy temprano. Sin embargo, cuando ya no se identifica el disco embrionario en un embarazo posterior, ya podemos sospechar de una alteración. Entonces es muy importante tener en cuenta el saco vitelino y el disco embrionario para este propósito. Ahora, claro, entonces dijimos que después de la implantación ocurre se inician a producir la gonadotropina crónica humana, ¿verdad? Por el síncito trofoblasto. Pues esto es muy importante porque la forma y cómo va a empezar todo el embarazo y que la paciente sepa que está embarazada va a ser a través de una prueba de embarazo que en sangre va a ser positiva desde ese mismo día 23, pero en orina posteriormente, ¿verdad? Y por eso, cuando una mujer ya sabe que está embarazada o al menos ya tiene su intuición, pues empezamos a decir que el ultrasonido en estas pacientes va a tener ciertos propósitos. Y claro, lo mejor es hacerlo por un medio de un ultrasonido transvaginal que tiene una mejor resolución y nos permite caracterizar mejor los hallazgos. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, ya que tener un ultrasonido transvaginal va a permitirnos visualizar de forma temprana, además de eso, localizar el saco gestacional y caracterizar todo lo que conforma el saco gestacional o las partes de este, ya que caracterizarlos adecuadamente puede ayudarnos a hacer diagnóstico temprano y con ello a lograr identificar alteraciones de la gestación que pueda hacer que conlleven a un aborto o que conlleven a la falla del embarazo temprano. Claro, pues esta es una imagen de ecografía transvaginal, tanto en el plano transversal como en el plano sagital, en donde nos visualizan un saco gestacional temprano, en donde primero en el plano transversal pues solo se ve como una pequeña cavidad o un pequeño quiste en otras características y que tiene un pequeño engrosamiento de la pared. Sin embargo, si vemos en la imagen en el plano sagital, pareciera que tiene cierto contenido en esta área, pero es difícil de visualizar. Por eso es recomendable tener equipos de alta capacidad y que tengan una buena resolución que nos permita caracterizar adecuadamente este producto de la concepción. Entonces, sabiendo que de forma temprana se puede ver así, también podemos recordar que existe una apariencia normal de esto para que luego seamos capaces de reconocer algo anormal. Siempre que tenemos una paciente que está con sospecha de embarazo o que ya sabe que está embarazada, pues tenemos que tener en cuenta ciertos detalles que vamos a tener que recordar. Pues la implantación, como mencioné en las partes previas, ocurre entre los días 20 a 23 y esto es muy importante porque pues, este sangrado que se puede dar en la implantación puede confundir con una menstruación y puede ser que la paciente diga que no tiene retraso, más bien que se le adelantó el nuevo periodo, ¿verdad? Y aquí es muy importante, en el momento de la implantación, el blastocisto es tan pequeño que mide en menos de 0.1 milímetro, por lo cual en este momento no se logra visualizar por ultrasonido. O sea que aunque quisiéramos, no podemos hacer magia para poderlo visualizar. Y es por ello que tenemos que tener cuidado que cuando se hace un ultrasonido demasiado temprano y no se visualiza el saco gestacional, pues podemos cometer errores. Pero
sí podemos hacer ayuda de ciertos signos que se han descrito para poder diagnosticar un embarazo eh, intrauterino, que es lo común, pero también podemos, cuando no se encuentran esos hallazgos de forma temprana, podemos descartar que existe un embarazo intrauterino o hacer un ultrasonido posteriormente a ese momento en que se realizó para poder estar seguros si en verdad es un embarazo intrauterino o ectópico. Entonces, hay ciertos signos, por ejemplo, el engrosamiento focal de la decidua ha sido descrito, pero la cuestión es que ha sido tan poco sensible, menos del 60% de los casos se han logrado detectar cuando es un embarazo intrauterino. Y eso se refiere a que en un punto de la decidua hay un engrosamiento mayor de lo normal. Sin embargo, ese detalle es muy sutil y por ende puede ser que no se visualice adecuadamente. Sin embargo, los otros dos signos, que son el signo intradecidual y el signo decidual doble, son más específicos y eso nos puede ayudar a poder diagnosticar este tipo de embarazos tempranos. Entonces, el signo intradecidual, pues claramente nosotros nos referimos a la decidua como el endometrio que está decidualizado, o sea, está engrosado, está hipergénico por el alto contenido de carbohidratos y de lípidos. Y entonces, cuando identificamos el interior de la cavidad endometrial, pues este signo intradecidual va a describir que el saco gestacional no va a estar en la línea de la cavidad, sino que va a estar en la pared de la decidua. A eso se refiere, ya lo vamos a visualizar en ecografía para que se familiaricen con él. Y el signo decidual doble, que es cuando el saco gestacional hace que se expanda la pared de la decidua y hace que una decidua se vea doble alrededor de él hacia la cavidad. Entonces es muy importante tener en cuenta que también en este momento, si no tenemos estos signos específicos, podemos confundir un saco gestacional previo con un líquido a nivel de la cavidad endometrial, y eso es la formación de un pseudo saco gestacional. Y hay que tener cuidado porque la única forma de diferenciar un saco gestacional de un pseudo saco gestacional puede ser que el líquido que se encuentre sea por debajo de la decidua, y eso significa que ese es un verdadero saco gestacional. Además de ello, también podemos hacer uso de la identificación del saco vitelino, que era la primera estructura que se formaba en este tipo de embarazos de forma temprana. Y es muy, muy importante tener en cuenta que para este momento tenemos que tener a la mano o disponible los niveles de gonadotropina crónica humana en sangre de preferencia, ya que con un valor de 1000 a 2000 miliunidades por mililitro, esto podemos estar casi seguros que esta mujer está embarazada. Y si está negativo, pues ahí vamos a descartar la posibilidad de que esto sea un saco gestacional y vamos a inclinarnos más por un pseudo saco gestacional. Claro. Ok, este es el signo intradecidual. Pues esta es una representación esquemática de este signo, y lo que podemos ver aquí es que este es el cervix, este es la decidua o el endometrio engrosado, y vemos que la línea en medio oscura es la cavidad. Pero como vemos, este quiste o esta porción oscura se encuentra en la pared, y a eso se refiere el signo intradecidual. Pues acá es muy relevante, ya que en las imágenes de baja resolución como estas de la izquierda, pues prácticamente podemos estar poco seguros de lo que estamos visualizando, pero en la imagen de la derecha pues prácticamente se está haciendo referencia de que esta línea oscura que se visualiza acá es la línea de la cavidad endometrial, y que esta estructura se encuentra en la pared de esta porción del útero. Sin embargo, obviamente vamos a requerir un equipo con una alta capacidad y una alta frecuencia para tener una mejor resolución de las estructuras mencionadas. Claro, y el otro signo que también es muy específico que nos puede dar el diagnóstico temprano de un embarazo intrauterino es el signo decidual doble, en donde podemos ver que obviamente tenemos la decidua y podemos tener la línea de la cavidad endometrial, y esto significa que en este momento esta porción quística o el saco gestacional ya está haciendo que como que se abombe parte de la pared de la decidua y que se protruya hacia la otra porción de la decidua, y así se puede visualizar en esta imagen de ecografía transvaginal, donde vemos que tenemos una porción quística que se encuentra dentro de esta pared de la decidua y que está haciendo la que se abombe y que se vea como una decidua doble en este punto. Entonces ahí ya tenemos el signo decidual doble, que es más específico, y esta otra imagen de similares características, donde vemos la línea de la cavidad endometrial, la pared de la decidua, y esta parte se ve como una decidua doble, que es característico de este signo. Ahora, ya teniendo eso en cuenta, ya tenemos cómo reconocer un embarazo intrauterino. También tenemos que ser capaces de reconocer
las porciones que conforman el saco gestacional. Pues una de las más importantes, como mencioné previamente, va a ser el saco vitelino y también la cavidad amniótica. Y las porciones incipientes de la placenta, ¿verdad? Pero esto es lo más relevante y con lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Claro. Entonces, tenemos un saco gestacional. Ya estamos seguros que es un saco gestacional porque ya descartamos que era un pseudo saco gestacional. Tenemos valores de gonadotropina clónica humana y además de eso tenemos una imagen quística en la pared de la decidua. Entonces tenemos el signo intradecidual y el signo decidual doble. Okay. Entonces, la primera estructura que se va a reconocer en el saco gestacional va a ser el saco vitelino. Como mencioné, esta porción quística que se ve acá, en esta porción del saco gestacional, es el saco vitelino. Y esto nos ayuda a reconocer que al encontrar esta lesión, esta imagen quística dentro de un saco gestacional, pues es casi diagnóstico o absoluto del embarazo intrauterino. Y además de eso tenemos que estar seguros. ¿Por qué? Porque en esta estructura se forma, como mencionamos, más o menos alrededor del día 27 y debe ser siempre visualizado en aquellos embarazos que tengan un saco gestacional que mida al menos 20 milímetros de diámetro en su mayor porción. Y además de eso tenemos que tener en cuenta que el saco vitelino puede ser tan prominente que no podamos ver el disco bilaminar, pero no significa que no exista, ya que este saco bilaminar debe ser visto, esta porción, el disco bilaminar debe ser visto de forma obligatoria en ciertas medidas que vamos a mencionar posteriormente. Y como mencioné, encontrar un saco vitelino dentro de un saco gestacional pues es prácticamente diagnóstico, ya que con esto descartamos que sea un pseudo saco gestacional también. ¿Por qué? Porque un pseudo saco gestacional no debería tener otro contenido en su interior. También vamos a determinar que si encontramos dos sacos vitelinos dentro de un solo saco gestacional, estamos hablando de que hay dos productos dentro de una sola placenta o de una sola corión. Entonces ahí tenemos un embarazo gemelar biamniótico monocoriónico. Pero también si encontramos dos sacos gestacionales y que cada uno tiene su saco vitelino en el interior, ahí estamos diciendo que es un embarazo gemelar bicoriónico biamniótico. Así básicamente podemos utilizar el saco vitelino como parte del diagnóstico temprano de embarazos múltiples. Y claramente mencioné que a la par del saco vitelino pues está el embrión, que en este caso ya es un disco bilaminar y se puede reconocer en esta porción. También el amnios empieza a ser reconocible cuando tenemos una longitud de la porción craneal a la porción caudal de hasta 2 milímetros cuando hacemos un ultrasonido transvaginal de forma óptima. Ahora, estas son ciertas imágenes que nos ayudan a representar ciertas porciones del saco gestacional. Y aquí lo que tenemos es que la cavidad coriónica, que es la que rodea el saco gestacional por afuera, y tenemos la cavidad amniótica, el disco bilaminar y también el saco vitelino, son parte de las porciones del embarazo y así los podemos ir reconociendo. Otro caso es este paciente en el que ya podemos reconocer el saco vitelino. El saco vitelino es esta porción quística de pared hiperecogénica dentro del saco gestacional y como podemos ver en este caso solo es único. Entonces esto es un embarazo intrauterino único que es de un solo producto de la gestación. Además de eso podemos ver en esta imagen en transversal cómo vemos el saco vitelino en esta porción y vemos el resto de la cavidad celómica rodeando el producto de la concepción. Y en este embarazo un poco más tardío, que es más o menos después a la semana 9, tenemos el saco vitelino de pequeño tamaño en relación al embrión porque ya empezó a crecer y este viene a ser el embrión y aquí ya se está midiendo la distancia entre la cabeza y la rabadilla, que es más o menos la porción que se va a medir y es la medida más exacta para la datación de la edad gestacional. También, como mencioné, el amnios puede ser reconocido y es la cavidad que va a rodear inmediatamente al embrión. Y aquí tenemos dos imágenes donde tenemos una membrana que separa la cavidad celómica del embrión, entonces está la cavidad amniótica, y acá en este caso del embarazo de 16 semanas vemos que aún el amnios no se ha fusionado con el corión, entonces acá vemos la no fusión de ellos dos y vemos que esta cavidad que rodea inmediatamente el producto es el amnios. Como mencioné, el saco vitelino puede ser utilizado para hacer diagnósticos tempranos de embarazos múltiples y este es el caso de un embarazo de un solo producto de la gestación con un saco vitelino. Y en este otro caso tenemos un solo corión y dos
productos. Entonces tenemos un embarazo gemelar monocoriónico biamniótico, que es la característica de estos dos. Y así puede reconocer un embarazo gemelar de forma temprana. Pues además de haber reconocido ciertas partes del embarazo, también tenemos que ser capaces de reconocer la actividad cardíaca, ya que reconocer la actividad cardíaca del embrión es prácticamente muy importante, porque debe ser uno de los criterios diagnósticos para declarar si existe o no muerte embrionaria. Y entonces, ¿cuándo debo empezar yo a reconocer la actividad cardíaca del corazón? Pues como ven acá en la imagen, hay diferentes partes del periodo de formación del aparato cardiovascular y se supone que para el día 22 ya está formado parte del el corazón tubular, y este corazón tubular es el primero que empieza a latir, pero se va a ir reconociendo de forma obligatoria ya cuando, en este caso, primero se debe reconocer el embrión, ¿verdad? En un saco gestacional de al menos 10 milímetros. Y al reconocer el embrión y tener una medida mínima de 7 milímetros de la corona a la rabadilla o de la porción craneal a la porción caudal de 7 milímetros, pues en este caso, si no tenemos una actividad cardíaca, pues prácticamente empezamos a pensar mal del producto de la gestación, porque pues estamos hablando de una muerte embrionaria. Pero por eso tenemos que estar muy seguros, ya que esto tiene muchas implicaciones legales y que al hacerse este tipo de observaciones debe tenerse la mayor seguridad, ya que se va luego a interrumpir un embarazo que puede, si no estaba realmente muerto el embrión, pues va a tener muchas consecuencias legales. Y es muy importante tener en cuenta que hay un límite de lo máximo de la frecuencia cardíaca de acuerdo a la edad gestacional. Cuando un embarazo tiene menos de 6.3 semanas de gestación, pues el producto de la gestación va a latir hasta 100 o un poquito más de 100 latidos por minuto. Y en un embarazo de más de 6.3 semanas de gestación, pues acá el producto de la gestación ya late a más de 120 latidos por minuto, por lo cual no va a ser raro si encontramos un embarazo menos de 6.3 semanas con menos de 120 latidos por minuto. Entonces, para tenerlo en cuenta. Ahora, estas son imágenes de ultrasonido en donde vemos primero la identificación del saco vitelino, como mencionamos, ¿verdad? Y detrás de él está esta estructura que es el embrión. El embrión se fue medido con una distancia craneocaudal de 0.22 centímetros para un embarazo de 5,6 semanas. Entonces, teniendo en cuenta que es menor de 6.3 semanas, pues obviamente la frecuencia esperada va a ser menor de 100. Y este es el caso. Con modo M, para garantizar que no haya perturbaciones del embrión, ya que el modo de color Doppler puede causar aumento de la temperatura y una pérdida del embrión. Entonces, lo que hacemos es que con el modo M se reconocen las alteraciones del movimiento por el corazón fetal, embrionario, perdón, y así medir la frecuencia cardíaca. Y lo mismo pasa en un embarazo que ya tiene una distancia craneocaudal mayor y es un embarazo de aproximadamente más de 6.3 semanas. Estamos en la séptima semana y por lo cual vamos a tener una frecuencia cardíaca mayor de la anterior. Entonces aquí ya tiene 111 y esto es lo esperado para la edad. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que muchas de las medidas que se utilizan para un embrión temprano pues están orientadas a la estimación de la edad, y una de esas es la medida del saco gestacional. Puede ayudar a estimar la edad de forma temprana. Entonces lo que se hace es que, como es una lesión de apariencia quística, se hace una imagen en sagital y una imagen transversal. Entonces así tenemos una imagen tridimensional, y a eso se miden las tres puntos de referencia como un volumen prácticamente, y se saca una media de esas tres medidas, no un volumen, sino que una media de las tres medidas, y esa media de las tres medidas se utiliza con esta fórmula, que es la media del saco gestacional más 30 días. Entonces, al hacer esa medida de las tres porciones del saco gestacional, pues tenemos el promedio, y así lo sumamos más los 30 para una edad gestacional temprana. Entonces vemos este ejemplo en donde tenemos la vista transversal y la vista sagital y vemos las tres medidas. A eso se le hace la media y con eso se le suman los 30 para tener la edad gestacional estimada. También, como podemos ver en este caso, es un embarazo tan temprano que vemos el saco vitelino, la cavidad de la cavidad extracelómica, y aquí apenas se logra visualizar el disco bilaminar, que es el embrión. Ahora también, cuando ya tenemos reconocido el embrión
además del saco vitilino, pues tenemos que hacer una medida de la porción craneal a la porción caudal o de corona rabadilla, y con ello se debe hacer en pacientes que tengan mayor de 6 semanas de gestación, y es la medida más acertada para determinar la edad gestacional en el primer trimestre. Como ven, así se realiza para tenerlo en cuenta. Y esta es otra forma, vemos varios ejemplos, en este caso un embarazo que tiene una medida de 0.7 centímetros y otro que tiene de 0.26 centímetros. Ahora, ya tenemos todo lo normal, entonces ahora ya podemos empezar a reconocer alteraciones del primer trimestre. Y una de esas es la amenaza de aborto. Todos hemos sido familiarizados con este término, ya que es un embarazo que presenta dolor, pseudocontracciones y sangrado, y en estos casos se presenta incluso hasta el 22% de todos los embarazos. Pero hay que tener en cuenta que es una amenaza nada más, entonces esto cede en la sintomatología y el embarazo se visualiza de forma normal. Los niveles de gonadotropina nunca descienden y se mantienen estables, incluso ascendiendo de forma normal, y los hallazgos pues son un saco gestacional dentro de la cavidad uterina y que ya tiene sus porciones anatómicas esperadas para la edad. Y el resultado final de una amenaza de aborto, si se resuelve adecuadamente, es que termine en un producto vivo, y entonces por ende nunca va a progresar un aborto. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que de forma temprana puede ser que no logremos reconocer el saco gestacional dentro de la cavidad uterina, pero puede ser que nuestro equipo sea malo o que no estemos haciendo el abordaje adecuado. Entonces tenemos que tener en cuenta que pueden haber 3 posibilidades, y esta es una de las 3 opciones que nos dan. Pues ausencia del saco gestacional, obviamente. Un embarazo intrauterino muy temprano, o sea, como mencioné, puede ser que si lo estamos haciendo muy temprano en el ultrasonido, pues obviamente no reconozcamos la actividad, el espacio quístico que es el saco gestacional, o en el caso contrario, que no lo encontremos porque sea en realidad un embarazo ectópico. Entonces, de ahí vamos a tener que hacer uso de otros criterios para poder diagnosticar de forma adecuada. Y además de eso, nos dan otro criterio, ya que si una paciente ya sufrió un aborto de forma temprana, puede ser que solo encontremos en endometrio engrosado e irregular y se asocia a retención de los productos de la gestación. Entonces vemos en este caso una paciente a la cual no se le reconoció saco gestacional dentro del útero, pero sí se reconoció una porción de tejido heterogénea, irregular, mal definida, y que tenía importante vascularidad tras la aplicación de Procolor. Entonces esto fue característico de una paciente con retención de restos del producto de la gestación. Ahora, puede ser que también reconozcamos el saco gestacional, pero que no logremos ver el embrión o el saco vitilino. Pues acá puede ser que el embarazo esté muy temprano y que sea antes de los 27 días, por ende no vamos a reconocer el saco vitilino, y tampoco podemos reconocer el disco bilaminar, que va a ser mucho más pequeño, ¿verdad? Entonces acá podemos estar enfrente de un embarazo intrauterino muy temprano, normal, o un embarazo intrauterino anormal cuando es después de los 27 días, o que en el caso estemos hablando de un saco pseudogestacional, ya sea por líquido dentro de la cavidad, y que estemos enfrente de un embarazo ectópico real. Y estos son algunos ejemplos de estas imágenes en donde vemos que tenemos una imagen quística dentro de la cavidad endometrial, pero eso es un saco pseudogestacional, pero además de eso tenemos dentro de la adhesiva de este saco gestacional sin la visualización del embrión. Entonces en este caso se confirmó que era un embarazo real y que no tenía un embrión, entonces por lo cual esto fue un embarazo fallido a la larga. Ahora este otro caso, vemos un saco gestacional y en este caso no se le ve ni el saco vitelino ni el embrión, por lo cual este embarazo también tuvo un fallo al inicio del mismo. Ahora, otro de los criterios, y esto es como el más crítico de todos, tenemos que estar muy seguros cuando estamos dando diagnósticos de muerte embrionaria, ya que primero tenemos que obviamente detectar una cavidad cardíaca en embriones mayores de 9 milímetros, y como mencioné, el corazón va a ser reconocible en aquellos que tengan una medida mínima de 7 milímetros de corona a rabadilla, o de la porción caudal a la porción craneal. Pero si no se encuentran en aquellos pacientes de 9 milímetros, ya vamos a estar casi sospechando que sea una muerte embrionaria. Entonces tenemos que estar muy seguros, ya que si no reconocemos la frecuencia cardíaca en este momento, pues vamos a hacer el diagnóstico de una muerte embrionaria, y por ello nos exigen que haya una certeza absoluta del hallazgo. Además, no sé si es posible tener un doble observador del hallazgo para confirmar que no solo es una visualización alterada de un solo observador, ¿verdad? Y así tener una confiabilidad interobservador.
Entonces, para garantizar que esto sea una medida exacta, nos dan ciertas recomendaciones. Es utilizar la frecuencia máxima del ultrasonido, utilizar el modo M de forma esencial y de preferencia dejar un video con la frecuencia cardíaca nula. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir como respaldo de la información que estamos dando en un informe. Y además de eso, como mencionan, tener una segunda opinión en tiempo real nos va a ayudar a descartar que solo es una pseudo imagen que estamos viendo nosotros, ¿verdad? Son ejemplos de muertes embrionarias. Vemos primero en la imagen de la izquierda un embarazo donde el producto de la gestación se le coloca el modo M y vemos que no se encuentra ninguna alteración del movimiento, y esto se comprobó con el modo de ecografía Doppler. Entonces vemos que no hay vascularidad dentro del producto de la gestación y únicamente por fuera. Entonces esto se confirmó que en verdad era un embarazo sin frecuencia cardíaca y fue una muerte embrionaria, por lo cual falló el embarazo de forma temprana. Otro ejemplo similar, vemos el saco gestacional, vemos el embrión, en este caso ya mide 1.69 centímetros y tiene un embarazo de 8 semanas con un día y no tiene frecuencia cardíaca. Entonces, para este momento ya debe tener una frecuencia cardíaca. Entonces, se le pone el modo M y nunca se detectó alteración en el movimiento. Entonces, se confirmó que era una muerte embrionaria de forma temprana. Luego, otra patología que puede ocurrir muy frecuentemente son los hematomas. Pues prácticamente cuando estamos hablando del embarazo, obviamente es una interacción entre un producto y la madre. Entonces, en este momento tenemos que pueden ocurrir formación de hematomas desde el momento de la implantación hasta el final del embarazo. Y esto, pues básicamente la pueden presentar pacientes que estén asintomáticas o pacientes que tengan dolor y sangrado por una amenaza de aborto. Entonces, puede ser que un hematoma sea sin significado clínico, pero si se encuentra, por ejemplo, por debajo de la placenta, pues se va a convertir en un hematoma retroplacentario que puede hacer que se diseque totalmente la placenta desde el sitio de implantación y así generar una muerte del producto de la gestación de forma temprana. Si no, pues también tenemos que tener en cuenta que la localización va a ser muy importante. Puede ser que solo se encuentre a nivel de la deciduo basal o a nivel de la cavidad endometrial, que no nos va a importar mucho porque si no está afectando el producto, pues no va a tener ningún significado clínico más que el sangrado a través de la vagina. Y también esta situación respecto al saco gestacional va a estar de mucha relevancia. Puede ser que el rodee y eleve el córeo, pues, eso significa que se va a encontrar en el punto de implantación y el producto de la gestación. Entonces eso puede generar muchos significados clínicos. En cambio, si solo se encuentra en la cavidad endometrial, pues este va a ser el más fácil, que sangre, obviamente a través de la vagina, y va a tener menor relevancia clínica. Entonces, la apariencia de todos los tipos de sangrado, y como ya estamos familiarizados con eso, va a depender del momento de la hemorragia, ya que si es muy agudo, puede ser que solo se vean como un líquido con muchos ecos finos que se muevan. O puede ser que sea un hematoma con ya formación de un coágulo, con formación de fibras de fibrina y retracción de la misma, o que sea tan tardío que solo se vea como anecogénico y con unos escasos ecos en su interior. Entonces va a depender mucho del tiempo. Entonces podemos encontrar diferentes apariencias. En este caso, vemos este embarazo con embarazo intrauterino, el saco gestacional, el producto de la gestación, y este hematoma que se encuentra entre el saco gestacional y la cavidad endometrial, y que vemos que tiene formación de septo fino, ya empieza a formar un coágulo. También tenemos este otro caso donde vemos que tenemos el producto de la gestación y por fuera de él tenemos este hematoma o esta colección adyacente. Y también en este otro caso vemos que tenemos aquí el cervix y acá la placenta, y adyacente a ese punto se formó este pequeño hematoma adyacente al punto de inserción de la placenta. Entonces, todo va a depender de la localización y el significado clínico. Ahora, voy a tocar los dos temas más relevantes de esta clase, que son así para terminar, es el embarazo ectópico. Pues como mencioné, es cierto, para tener certeza de que se tiene un embarazo ectópico, primero tenemos que descartar la presencia de un embarazo intrauterino, basándonos en los signos clínicos que ya mencioné previamente. Pero también el embarazo ectópico, como mencionamos, es un embarazo por fuera del útero, puede ocurrir en cualquier parte. Entonces vamos a definir diferentes puntos donde se puede implantar el producto de la gestación, como
Es una prevalencia variable, ¿verdad? Pero esto va a tener mayor incidencia en aquella gente que tenga factores de riesgo, y esos factores de riesgo suelen ser asociados a alteraciones tubáricas, como eh, una salpingitis nodosa o una enfermedad inflamatoria pélvica, o que sean portadoras de un dispositivo endocrino que sea asociado de forma epidemiológica a mayor incidencia de embarazos ectópicos, que tenga cesáreas previas por la cicatriz, ¿verdad? Porque también puede dar una implantación a nivel de la cicatriz cesárea. Y también, si la edad y la paridad son muy altas, también pueden ser más fácil que se den embarazos ectópicos. Y como mencioné, las alteraciones tubáricas son las que más tienen implicación en la infertilidad femenina. Entonces, si hay una alteración que va eh, dando infertilidad, pues prácticamente es más fácil que se presenten embarazos ectópicos en estas pacientes que tengan embarazos, que tengan dificultades para quedar embarazadas con la infertilidad. Y es muy relevante que tengamos en cuenta eso. Ahora, hay ciertos datos clínicos que nos pueden ayudar para tener, o sea, un diagnóstico o sospecha de este mismo, ¿verdad? Una paciente embarazada con dolor abdominal, sangrado transvaginal y una masa axial palpable, pues nos hace pensar mucho en eso. Y por ende tenemos que tener a la mano una prueba de embarazo, en orina o en sangre. Y esta en sangre, como mencioné, debe estar entre un rango entre 1000 a 2000, y a veces se establece el rango de 1500 miliunidades por ml para esperar un diagnóstico de embarazo intrauterino, ¿verdad? Pero tenemos que ser capaces de reconocer el saco gestacional intrauterino para poder empezar a sospechar de un embarazo ectópico. ¿Y cómo podemos ocurrir? Pueden ocurrir un embarazo en todas las porciones de la trompa uterina. Puede ocurrir un embarazo en el ovario, en el meso del ovario, en la cicatriz de una cesárea, o también a nivel cervical o a nivel ísmico o a nivel intersticial. Entonces, todo esto puede ser un punto específico donde pueda formar incluso en abdominales. Ahora, ¿para qué me sirve el ultrasonido en embarazo ectópico? Obvio, para evaluación del útero y los anexos y encontrar o no el saco gestacional. Y entonces, si encontramos un saco gestacional por fuera del útero, prácticamente estamos en el diagnóstico de esto. Y también tenemos que ser capaces de reconocer que por medio del ultrasonido transabdominal también podemos establecer mucha ayuda, ya que si encontramos líquido libre en cavidad abdominal, pues nos empieza a preocupar un poco más, ya que esto aumenta la sospecha de que sea un embarazo ectópico roto. Entonces el diagnóstico es a través de un ultrasonido transvaginal, y lo ideal es demostrar que no existe un saco gestacional dentro del útero y demostrar el hallazgo fuera de este, ¿verdad? Entonces los hallazgos van a ser específicos y no específicos. Entonces, los específicos es no encontrar el saco gestacional dentro de la cavidad endometrial, y los no específicos, pero que nos apoyan en el diagnóstico, son que obviamente, como es el sitio más frecuente de la trompa uterina y especialmente el infundíbulo, pues encontrar una masa anexial entre el ovario y el útero, pues nos ayuda a tener una sospecha diagnóstica. ¿Y cómo se ve esta masa? Pues se ve sólida o heterogénea y con productos hemáticos, por eso se ve heterogéneo. Puede ser que también encontremos que en este punto no se haya roto el embarazo y que podemos encontrar la trompa uterina bien distendida, y a ese signo se le llama el signo del anillo tubárico. Y al aplicar el Doppler, pues esto no es tan relevante, pero puede tener una vascularidad aumentada a la aplicación del Doppler color. ¿Y cómo se describe? Pues prácticamente se describe como una masa anexial con centro hipocogénico por el contenido del producto de la gestación, y con una periferia hipericogénica donde está el corio y parte de la pared de la trompa uterina adyacente al ovario, y con una vascularidad variable que puede estar asociada a hemosalpinx y hemoperitoneo. O sea, es como una definición de un embarazo tubárico prácticamente, ya que ese es el sitio más frecuente hasta más del 90% de los casos. Ahora, otros hallazgos ecográficos que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico es, obviamente, en el útero encontrar una ecogenicidad aumentada por una desidualización endometrial, y además de eso no encontrar un saco gestacional dentro de la decidua. Y además de eso, puede ser que para poder hacer el diagnóstico de embarazo ectópico abdominal, pues esto usualmente en el primer trimestre no es posible, o es muy dudoso, pero cuando ya tenemos un embarazo entre el segundo y el tercer trimestre, podemos hacer el diagnóstico certero de un embarazo abdominal, ya que al encontrar el saco gestacional fuera del endometrio, fuera de la trompa uterina y dentro de la cavidad peritoneal. Ahora, estas son algunas imágenes para que se vayan familiarizando con el diagnóstico. Vemos que este caso es un caso de un embarazo tubárico o ectópico sin romperse, ya que vemos el signo del anillo tubárico, el saco gestacional del interior y el embrión.
y se comprueba a través de la imagen del útero que hay una reacción residual con engrosamiento de la decidua, pero no hay saco gestacional y así tenemos un diagnóstico certero de un embarazo ectópico no roto. Además de eso es importante visualizar el saco, el fondo de saco de Douglas en búsqueda de líquido, ya que si se aumenta la cantidad de líquido que se encuentra, pues hay que ir sospechando que pueda ya ser indicios de un embarazo ectópico roto. Este otro caso de otro embarazo ectópico ya con altos signos de rotura, en este caso un embarazo ectópico tubárico, vemos que la trompotrina transversal ya no se ve tan definida como previamente y se ve como una masa heterogénea con un centro hipopogénico, una periferia hiperecogénica y que trae la vascularidad muestra aumento de la vascularidad a la aplicación del Doppler Color. Y vemos que también la apariencia es heterogénea. Y algo más que es muy importante tener en cuenta es que el producto de la gestación se encuentra adyacente al ovario, pero no en el ovario como tal. Entonces eso hace el diagnóstico. Ahora, otro embarazo ectópico, en este caso intersticial. Intersticial nos referimos que es la porción de la trompotrina que está ingresando a la porción del útero. Entonces, algo que es muy importante en esta parte, en este tipo de embarazos ectópicos, es que vemos la cavidad endometrial sin nada de producto de la concepción, pero que sí, al hacer una imagen transversal vemos la línea endometrial sin el producto de la producto, y en el saco gestacional se encuentra casi en la porción lateral, y esto nos ayuda a hacer un diagnóstico de un embarazo ectópico intersticial. ¿Por qué es muy importante conocerlos temprano? Porque estos son los que al romperse de forma pueden causar una hemorragia incontrolable y la mujer puede fallecer pronto por este tipo de hemorragia si no se reconoce a tiempo. Otro embarazo pues, ectópico es el embarazo cervical. Es una implantación muy baja del producto de la concepción a nivel del canal cervical. Vemos acá la cavidad endometrial con la decidua y acá un saco gestacional casi a nivel del introito cervical, entonces el agujero cervical externo, y eso nos ayuda a hacer un diagnóstico temprano también, a reconocer los otros signos asociados. Ahora, y por último, y para cerrar con la clase, la enfermedad trofoblástica. La enfermedad trofoblástica es un espectro de patologías que provienen de una proliferación anormal de las células madres del trofoblasto de la placenta y usualmente se asocia a embarazos que tienen un componente genético alterado. ¿Y a qué se debe esto? Pues el embarazo molar hidatídico es más común en pacientes asiáticos, adolescentes y mayores de 35 años, o sea que podemos encontrar una mola completa o incompleta en pacientes adolescentes o en pacientes mayores de 35 años con mayor incidencia. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta que el paciente ya pueda tener antecedentes de enfermedad molar hidatídica, que también son factores de riesgo, o abortos espontáneos previos. El signo más común que presentan estos pacientes es un sangrado transvaginal en el 90% de los casos, y los hallazgos ecográficos pueden ir desde un agrandamiento uterino hasta encontrar quistes de la teca luteínica. ¿Qué se refiere a esto? Pues prácticamente cuando estamos hablando de una mola, pues estamos hablando de una porción de la placenta que tiene una alta producción de gonadotropina colinecomana. Esa alta producción de gonadotropina colinecomana hace que se haya una hiperestimulación del ovario, y eso lleva a la formación de múltiples quistes dentro del ovario, y estos se muestran agrandados. Entonces, encontrar quistes de la teca luteínica se va asociado a un embarazo molar. Pues lo más importante de este tipo de patología es que produce muchas alteraciones como complicaciones médicas como hipertensión, hiperemesis gravídica, preeclampsia e hipertiroidismo. Y obviamente, como mencioné, como es por células de la placenta, pues hay una alta concentración de gonadotropina colinecomana mayor a 100.000 miliunidades por ml, o sea que es anormalmente alta. Y hay dos tipos, la mola completa y la mola incompleta. Como mencioné, hay un cariotipo alterado en esta celularidad, y en este caso hay un producto de la concepción que tiene un cariotipo 46XX, y usualmente los dos componentes de ese embarazo es dos espermatozoides, o sea que es un óvulo que fue fecundado, pero que no tiene componente genético materno, sino que solo del padre. Entonces, a eso se asocia a que haya muerte embrionaria temprana, por lo cual encontrar un embrión en este caso no es posible, y la placenta es reemplazada por un corio velloso hidrópico, o sea que este corio desarrolla formación de quistes dentro de la lesión, por ende que se va a ver como
en los hallazgos ecográficos se ve como un útero agrandado, secundario a la presencia de una masa central ecogénica heterogénea con múltiples quistes en su interior que van a ir desde 2 a 3 centímetros, y el signo más clásico que se utiliza para el diagnóstico es el racimo de uvas. Entonces, ¿cómo se ve a la ecografía? Es una imagen de un embarazo molar completo donde vemos una masa heterogénea con múltiples imágenes quísticas en su interior que van desde 2 a 3 centímetros, característico de una mola completa. Es otro caso de otro embarazo donde vemos una lesión heterogénea dentro del útero que tiene formaciones quísticas de distribución aleatoria. Otro caso similar, pero en este caso es la imagen transversal de la imagen anterior. Entonces vemos que tiene múltiples quistes distribuidos de forma aleatoria entre toda esa masa heterogénea. Y la mola incompleta, pues este es el diagnóstico diferencial, es más difícil por ultrasonido, ya que la mola incompleta es una formación de quistes de forma focal dentro de la placenta. Y acá es más difícil también, ¿por qué? Porque el cariotipo es diferente, pues este es el cariotipo. Pero lo más relevante de esto es que puede existir o coexistir tejido fetal anormal, y los cambios dentro de la placenta van a ser focales, y eso es lo que se ve. Vemos una mola incompleta, que es el diagnóstico más difícil por ultrasonido, ya que tenemos producto de la gestación, que es el feto, tenemos una placenta, y en la placenta se empiezan a formar estas imágenes quísticas de forma focal. Otro ejemplo similar, vemos una masa dentro del útero con formaciones quísticas, y ese otro caso que es este previamente, pero en una visión sagital, vemos que la placenta se encuentra adecuada, pero dentro de ella se encuentran estas imágenes quísticas en su interior. Pues sin más, esta es la bibliografía revisada para que tengan el tiempo de comentarla después, posteriormente, y los dejo con esta bonita imagen de Taipei, Taiwán. Les agradezco a todos por su atención. Si tienen alguna duda, estoy a la disponibilidad. Muchas gracias. ¿Hay dudas, preguntas, comentarios? Henry, lo felicito, muy bonita exposición. Es un tema largo, en realidad lo trato de resumir lo más posible. La descripción de toda la etapa y la evolución del primer trimestre, pues lo identificó muy bien con las imágenes. Tal vez los de primero y segundo año no estén acostumbrados a ellas porque no vemos directamente pacientes con embarazo, pero en tercero y cuarto año pues van a estar aplicando este conocimiento. Por eso es importante que lo conozcan de antemano. Por lo demás, lo felicito nuevamente. No creo que Gracias, doctor. haya que agregar porque describió casi todos los conceptos. Gracias. Y no tienen más dudas o comentarios, entonces concluiríamos con la clase del día de hoy. Feliz día a todos.